Hola, ¿cómo estás? En este video voy a enseñarte cómo puedes integrar procesos de pruebas unitarias al ciclo de integración continua de GitHub con su servicio de GitHub Actions. Así que vamos a empezar. Así es, en este video vas a aprender cómo correr pruebas unitarias en los servidores de integración continua o en el servicio de integración continua llamada GitHub Actions. Recordemos que GitHub lanzó su propio servicio para correr todos estos procesos de integración y entrega continua. Normalmente utilizamos servicios externos como los Airflow CI, Jenkins y otras cosas, pero ahora GitHub tiene su propio servicio llamado GitHub Actions, lo cual es bastante interesante poder correr desde ahí y configurar todo desde el mismo repositorio. Ahora, todo esto tiene que ver con una cultura que nosotros normalmente en desarrollo nos hace mucho más ágiles, tenemos feedback más temprano para encontrar pruebas y sobre todo también hacer despliegue más fácil. Entonces, toda esta cultura es básicamente unir todas las tareas que hacemos en desarrollo con las tareas que tenemos en operación. Entonces sería DevOps. Entre eso, nosotros hacemos código, construcción y una parte de eso podrían ser las pruebas unitarias. Una vez pasen esas pruebas unitarias, yo estoy habilitado para lanzar eso a un ambiente de QA o a un ambiente ya productivo, también puede ser staging, y luego empezar a hacer monitorear, operar y vuelve el ciclo. Entonces, con integración continua y entrega continua, automatizamos todo este proceso desde estas herramientas. Así que vamos a ver cómo en Angular integramos GitHub Actions para correr pruebas unitarias. Así que vamos a crear un proyecto desde cero, vamos a dar Engine New y vamos a darle Unit Test Angular. Y listo, esto va a ser mi proyecto, vamos a esperar, le voy a decir que si tiene routing, le voy a decir que tiene CSS normal. Ahí está, entonces estamos creando nuestro proyecto, el cual vamos a también unir al servicio de GitHub Actions. Aquí ya tenemos el proyecto creado, así que entremos a nuestra carpeta que nos creó Angular con todo el boilerplate o todo el código base. Vamos a abrirlo con Visual Studio Code y veamos qué tiene por defecto. Al final es un proyecto pues by default de Angular en el cual ya nos deja configurada una aplicación inicial. Vamos a correr esa aplicación con nuestro comando ngserv. Entonces le decimos que sí, que todo bien. Vamos a esperar la compilación y vamos a ir viendo precisamente qué tenemos acá. Entonces, aquí tenemos varios archivos y lo importante es que los archivos de pruebas unitarias se llaman spec. Estos son los archivos de pruebas unitarias. Son los que él va a reconocer y va a ejecutar como pruebas. Y él ya nos entrega unas. Fíjate que en la aplicación por defecto ya viene al menos el app component viene con pruebas unitarias. Aquí están probando el render y otras cosas, pero pues ya viene con algunas pruebas ya configuradas. Veamos, esto ya renderizó, ahí está. Entonces vamos acá y pues vemos precisamente el hola mundo que por defecto nos entrega Angular, ¿no? También vemos por acá algunos comandos, como por ejemplo cuáles para correr pruebas, correr y observar las pruebas. Nos dice con el comando ngTest. Así que vamos a correr este sistema de pruebas y precisamente él va a reconocer todos los archivos de pruebas que hayan y los va a ejecutar. Acá fíjate que va a pasar algo muy interesante. Las pruebas normalmente se ejecutan en un navegador. En este caso nos está diciendo que va a lanzar un navegador de Chrome para correr las pruebas. Hay una configuración muy especial de mi entorno o sí, del ecosistema que yo utilizo para desarrollar. Normalmente puedes utilizar Mac o Linux, pero yo tengo un Windows con Windows Subsystem o WSL, con el cual no va a encontrar un Chrome directamente para ejecutar, porque pues simplemente es un kernel de Linux sin ninguna interfaz gráfica. Entonces lo que voy a hacer aquí, y que de por sí también se hace en el servidor de integración continua, es ejecutarlo pero sin una UI como tal. Va a servir igual, sin embargo es para entornos precisamente que no tienen una interfaz gráfica, y esto tiene mucho sentido en servidores de integración continua, porque tú corres esas pruebas y esos servidores no tienen una interfaz, es simplemente pues un sistema operativo sin nada como tal. Fíjate que acá me dice, oye, no pude capturar Chrome. Entonces, si te pasa esto normalmente te pasaría si no tienes Chrome instalado, ¿no? Pero si lo tienes en un Mac, en un Linux, sin problema lo va a detectar. En caso de Windows, si tienes WSL, vamos a hacer esta configuración que de por sí, como te digo, también nos tocaría hacerla en el caso ya de configurarlo para servidores de integración continua. Entonces vamos a ir por acá a nuestro archivo llamado Karma. Este es el archivo o esta es la tecnología
que se conoce como un test runner, es decir, él toma todas las pruebas y empieza a correrlas. Aquí le voy a decir que voy a correr un Chrome, pero en un modo que es headless, es decir, digamos que no va a tener que lanzar una interfaz gráfica. Ya con esto deberíamos poder correrlo en sistemas como WSL. Entonces vamos a volver a intentarlo, voy a limpiar aquí y le hago un ng test. Vamos a ver si en este momento todas las pruebas que ya nos entrega Angular por defecto en ese proyecto por defecto empiezan a correr. Fíjate que aquí ya lo corrió y me dice que está en modo headless. Y acá dice que hay tres pruebas que son las tres pruebas que por defecto nos entrega Angular. Recuerda, estas son las tres pruebas que él nos entrega por defecto. Y acá estamos utilizando como framework de testing Jasmine. Tú lo podrías cambiar a Jest sin ningún problema. Realmente los frameworks de testing no cambian mucho entre sí. Todos utilizan la palabra it, spec, así que realmente no va a cambiar mucho. Vamos a hacer una prueba, una sencilla prueba nueva para que veamos que no solo va a correr la del spec que está por aquí, sino alguna funcionalidad que creemos. No va a ser una funcionalidad como tal que vamos a implementar directamente, o sea, simplemente va a ser una prueba de ejemplo y vamos a ver cómo lo integramos en el servidor de integración continua de GitHub Actions. Entonces voy a crear por aquí un nuevo archivo que se llamaba math, por ejemplo, math.typescript. Y digamos que son una serie de funciones matemáticas. En esto voy a crear una función que se llame dividir. Entonces dividir, ¿qué me va a hacer? Dividir lo que va a hacer es recibir un número A, que esto es un number, y luego va a ser el número B, que es otro número. Y pues si yo tengo que dividir, pues divido A y B. Fíjate que esta función yo ya la puedo utilizar en algún componente, como por ejemplo en mi componente de app component, y pues decirle pues que no sé, que cuando haga clic de algo pues haga la división, ¿no? Y tenga dos inputs. Por ahora voy a dejar esta prueba aislada como una prueba unitaria. Voy a crear el archivo de pruebas unitarias para mi módulo math. Entonces voy a decirle math.spec.typescript. Listo. Y aquí entonces lo que hago es crear las pruebas para pues ese módulo. Si es un componente, si simplemente son funciones, pues lo empiezo a probar, ¿no? Entonces voy a traérmelo y le digo math, y de math voy a traer a la función dividir. Listo. Ahora vamos a correr pruebas. Para correr pruebas voy a utilizar la sentencia it, que es muy similar a lo que está por acá. Fíjate que él tiene unos casos de prueba y empieza pues a ver si todo es correcto, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, que debería retornar 2. Debería retornar 2, digamos. Esa va a ser lo que yo esperaría. ¿Por qué debería retornar 2? Bueno, pues pues cuando yo le envíe 6 dividido 3, por ejemplo, pues debería retornar 2. Entonces vamos a ver si esto es verdad. Entonces voy a coger aquí un spec y le voy a decir que voy a utilizar la función dividir y voy a mandarle esos dos valores, el 6 y el 3, ¿no? Y yo espero que esto sea igual. También puedo utilizar to equal, esto sea igual a 2, pues es el resultado de lo que debería pues tener mi función. Entonces vamos a volver a ejecutar pruebas y ver si esto resulta. Voy a ir de nuevo a ejecutar pruebas. Sin embargo, si tú no has parado el proceso, normalmente él reconoce que estás haciendo código en Lightcode y hace un reload. Así que fíjate que acá ya tenemos 4 pruebas que pasan. Entonces si yo acá le digo, no sé, yo esperaba aquí otra cosa diferente, o lo pruebo con otro número, por ejemplo 10 dividido en 3, eso no da 2, entonces va a empezar a fallar las pruebas, ¿no? Como que no esperaba este tipo de respuesta para este tipo de entradas de datos, ¿no? Esta sería una prueba de caja negra, es decir, pues a tal entrada hay tal salida. Entonces acá está. Sin embargo, voy a mejorar un poco mi código. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando divido en 0? ¿Yo qué esperaría? Normalmente JavaScript creo que devuelve un infinite. Sin embargo, yo voy a decir que yo espero recibir un nulo. Y de por sí aquí ya el typing me falla, porque la función me dice, oye, yo por ningún modo tengo que voy a retornar como que un nulo. Entonces aquí yo puedo empezar a refactorizar. Sin embargo, acá pues ya tanto en pruebas como en TypeScript me dicen que pues se puede devolver o que el typing es incorrecto. Voy a decirle aquí, por ejemplo, que esta función puede devolver un número o un nulo. Listo, entonces con eso el typing estaría correcto. Sin embargo, aún así no estoy implementando la funcionalidad, solo estoy
pues digamos que asegurando el tipado. Pero aún así, cuando yo ponga un 6 entre 0, esto no devuelve un nulo, me está diciendo que devuelve otra cosa que no es un nulo, que es un infinite de JavaScript. Entonces me dice, pues al final no es lo que se esperaba. Yo esperaba que cuando divide en 0, por alguna razón, pues tenga un nulo como respuesta. Entonces aquí yo force el typing de esta manera, pero también puedo dejar a TypeScript que infiera. Entonces le voy a decir que si el denominador, o sea b, es igual a 0, entonces retorne un nulo. Y fíjate que no tengo que pues firmar qué es lo que va a retornar este método, sino él ya me dice, bueno, según el cuerpo y según pues la lógica que tú tienes dentro de ese método, esto puede devolver un null o un number. Así que pues ya no tengo que forzar, ya el comportamiento de mi método pues lo está asegurando de esa manera. Ya tengo entonces el comportamiento y ahora sí va a devolver un nulo. Entonces vamos a ver que las pruebas pasan, es decir, hice una función que divide y además tiene en cuenta el escenario de dividir en 0. Ok, todo bien, aquí ya tenemos nuestras pruebas. ¿Cómo hacemos para llevar esto al servidor de integración continua de Jira Actions? Así que vamos a empezar por ello. Vamos a crear el repositorio y empezar a configurarlo. Ok, entonces aquí estoy en la interfaz de crear un nuevo repositorio y lo voy a llamar igual unit test angular. Listo. Ahí está, me dice que lo tengo, lo voy a poner público, nada del otro mundo, le voy a hacer crear repositorio. Listo, me dice que pues este es el repositorio, ahí está. Entonces voy a ir aquí a mi terminal y lo adjunto. Listo, ahí ya está adjuntado, lo puedes comprobar con la función gRemote-b, en donde me dice pues que ya está apuntado a mi repositorio personal. Perfecto, entonces aquí estamos ya pues ligados. Entonces puedo hacer un commit sencillo, voy a agregar todo lo que esté por acá, git commit -m, digamos que vamos a poner un mal commit que sería save y vamos a subir git push origin master. Perfecto. Entonces allí es donde nosotros tenemos que empezar a ver si ya llegó todo y segundo configurar para empezar a habilitar Jira Actions y que ahora las pruebas corran en nuestro repositorio. Eso tiene muchas bondades y muchos beneficios que vamos a describirlos más adelante, pero vamos a ver si ya quedó configurado. Listo, aquí está nuestro código, de por sí por aquí debería estar nuestra prueba. Acá está MathSpec con las pruebas que alcanzamos a lanzar, perfecto. Aquí vamos a ir un momento a la página de Angular para ver qué configuraciones tenemos que tener, sobre todo para testing. Entonces escribimos testing, por acá está la guía de testing y acá nos va a encontrar qué prerequisitos necesitamos configurar en Angular para que corran en servidores de integración continua. Es más, nos va a decir cuál es el archivo, por ejemplo, para Circle CI, Travis CI, GitLab, etc. Nosotros vamos a coger este que es el de Jira Actions. Vamos a explicar bien acerca de este. Pero antes, algo que tenemos que configurar es cómo estamos corriendo las pruebas. Y aquí viene una configuración que necesitamos hacer para que esto corra de forma correcta en cualquier servidor de integración continua. La primera es que creemos un browser nuevo que se llama CrowdHeadless, muy similar al que nosotros pues ya configuramos. Sin embargo, aquí le vamos a agregar una base y le vamos a agregar esta bandera llamada noSandbox. Así que vamos a copiarnos este pedazo y lo vamos a llevar a nuestro archivo karma.config.js. Estando en nuestro proyecto, vamos a buscar ese archivo y fíjate que acá tenemos los browsers. Entonces voy a decirle aquí que tengo un browser y aquí le puedo decir pues que hay otro browser, o sea, está el Chrome, podemos tener nuestro Chrome normal, este sería nuestro Chrome normal y fíjate que esto es un array, entonces realmente yo puedo decir está nuestro Chrome normal, podríamos dejar el que nosotros ya pusimos, el de CrowdHeadless, para tener los tres, y el de CrowdHeadless de integración continua. Entonces tenemos nuestro cron normal, es decir, si tú estás corriendo en un Mac o en Linux directamente, podrías correrlo bajo un browser con interfaz gráfica. En mi WSL estoy utilizando un Chrome pero sin interfaz gráfica, y el de integración continua también va a utilizar un Chrome sin interfaz gráfica, pero con una bandera más que se llama noSandbox. Es una bandera especial para este tipo de entorno. Entonces esos son los browsers disponibles en los cuales vamos a probar. Y además pues este de CrowdHeadless extiende de esta base y agrega este flag.
Teniendo esta configuración, vamos a ver ahora sí cómo creamos el archivo de GitHub Actions para que esto corra en el servidor de integración continua de GitHub. Para eso vamos a volver a la página y vamos a ver cuáles son las configuraciones para GitHub Actions. Él nos dice que queremos un folder llamado .github workflows y luego podemos crear un archivo llamado main.yaml. Entonces vamos a seguir pues esa guía, vamos a ir a crear esos archivos. Vamos a crearlo, entonces vamos a decirle por acá que quiero un folder, ahí está .github y adentro de una carpetita y dentro de esa carpetita workflows vamos a crear un archivo llamado main.yaml. Listo. Ok, y vamos a ver con qué vamos a llenar este archivo. Si nos devolvemos a la configuración, él ya nos entrega un archivo para poder probar y simplemente copiarlo y llevarlo. Procedemos a copiar lo que nos da la página y acá hay alguna configuración que ya nos entrega. Vamos a explicarla y al parecer hay unos errores aquí. Creo que es este carácter, no lo copié de la forma correcta. Entonces vamos a copiarlo manualmente. Listo, ahí está. Entonces ya no nos presenta ningún error. Sin embargo, entendamos qué está pasando acá. Lo primero que tenemos es un nombre que le vamos a poner a todo este proceso. Aquí dice que es integración continua de una aplicación a través de GitHub Actions. Ahorita simplemente le voy a poner CI. Luego vamos a decirle ONT. ¿Esto qué significa? En qué rama o en qué entorno o bajo qué circunstancias va a correr todo este proceso. Entonces aquí le voy a decir que va a correr cada vez que le hagamos commit. Yo puedo configurarlo hacia ciertas ramas o solo la rama master, pero ahora le voy a decir que a cualquier commit se corran pruebas unitarias. Perfecto. Luego hay una sentencia llamada jobs y aquí yo pongo ya cualquier nombre. O sea, por ejemplo, este es mi trabajo para correr unit test y lo voy a llamar así, unit test. Listo. Luego pensémoslo un momento. Para poder ejecutar el comando ng-test, ¿tú qué necesitas? ¿Realmente qué se necesita o qué configuración y qué contexto necesitas para correrlo? Y suena muy obvio, pero al final lo que necesitas es una computadora con un sistema operativo. Entonces aquí es donde nos dice en base a qué sistema, ese servidor de integración continua, que al final es una máquina prestada por un momento, pues qué configuración o qué sistema operativo va a tener por defecto. Normalmente nos recomiendan basarnos en Ubuntu. Luego, ¿qué sigue? Una vez tenemos esa máquina, pues ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que instalar Node, tenemos que clonar nuestro repositorio, instalar dependencias y luego finalmente ahí sí corremos pruebas. Eso es lo que tú harías. Imagínate que simplemente quieres correr las pruebas de este proyecto y tienes una máquina en vacío, apenas te la entregan con Ubuntu. ¿Qué necesitarías hacer? Bueno, descargar Node, de instalar dependencias, luego clonar el proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente eso es lo mismo que vamos a hacer en estos pasos. Entonces lo primero que vamos a hacer para clonarlo es utilizar un action llamado checkout. Este action viene ya por default dentro de las acciones de GitHub Actions, así que no vamos a tener que clonarlo como tal, sino que este comando ya lo hace. Bien, es más, voy a ponerle un nombre. Yo le puedo poner un nombre y le voy a poner que aquí estamos haciendo el clon. Listo. Luego que bajamos nuestro proyecto a esa máquina, le estamos diciendo que necesitamos utilizar Node. Aquí nos dice que que utilicemos un action que ya nos trae GitHub Actions para configurar Node dentro de esta máquina y nos dice qué versión. Entonces aquí le decimos que la versión 14. Ya tenemos el proyecto, ya tenemos Node instalado. Ahora lo que vamos a instalar son las dependencias. Fíjate que aquí en vez de hacer un npm install, que es lo que normalmente haríamos, install, normalmente él está utilizando CI, en donde lo que está haciendo es una instalación de dependencias, pero para entornos de integración continua. Realmente tú también lo podrías digitar así, simplemente install, pero se recomienda pues en entornos de integración continua instalar dependencias de esta manera y pues nosotros necesitamos eso. Finalmente entonces ya tienes una máquina en Ubuntu, clonaste tu repositorio, instalaste Node, instalaste las dependencias de tu proyecto, ahora vamos a correr pruebas. En este momento fíjate que el comando de correr pruebas se corre con npm test, es más, esto es un salto de línea, lo podríamos dejar aquí directamente, y algo que está haciendo aquí es coger el navegador que nosotros configuramos, que tiene un flag no sandbox y que es un crowd headless. Le estamos diciendo que no me muestre progreso y que no se quede en escucha. O sea que una vez termine, simplemente pues termine el proceso. Si vieron, nosotros cuando corríamos en GTest se quedaba en una escucha continua, ¿no? Esperando a que nosotros siguiéramos escribiendo más código. En este caso simplemente necesito que
lo ejecute y nos dé el output, pasó o no pasó pruebas. Este es lo que nosotros vamos a configurar y debería funcionar. Ahora simplemente hacemos un commit y veamos cómo funciona. Entonces vamos a hacer aquí un commit, vamos a hacerle tarará, git commit -a, entonces implement ci, ok, y hacemos un git push origin master. Listo, vamos a ver, hacemos allí el push y veamos qué pasó en nuestro repositorio. Fíjate en lo siguiente, acá está nuestro commit, es más, lo puedo ver aquí, hay 3 commits, el inicial, el donde salvé y este en donde estoy implementando, pero este ya tiene algo en específico, tiene aquí algo que nos está diciendo que está corriendo un flujo y está corriendo el job de unit test, porque realmente tú aquí podrías tener más de un job. Podrías tener un job para correr pruebas unitarias, un job para correr el linter, un job para correr pruebas de integración continua, pruebas end-to-end. Realmente puedes hacer varios jobs. Entonces aquí estamos diciendo que de este estamos corriendo el job de unit test. Aquí vemos que está corriendo, también lo podemos ver aquí en este panel que se llama Actions y podemos ver cuáles están corriendo en este momento. Podemos ver que está como en proceso. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. Es más, nos dice que estaba en proceso y que ya terminó. Pero veamos precisamente qué pasó. Veamos, nosotros al final lo que hicimos, y es más, yo lo puedo recorrer otra vez, o sea, como recorrer otra vez, es más, lo voy a correr para que veamos el proceso que él está haciendo. Vamos a ver, entonces ahí ya está corriendo de nuevo. Listo, fíjate lo que está haciendo. Entonces él está, cada uno de esos pasos que nosotros le configuramos está empezando a correrlos en un servidor de integración continua que es el que nos da GitHub Actions. Entonces vamos a ver, ahí está, al parecer está todavía listando. Acá va a ser un poquito más rápido porque ya lo corrió. Entonces mira que hizo el setup, luego clonó, que es el checkout que nosotros hicimos, luego instaló Node. Acá está instalando dependencias, fíjate que acá se está corriendo el comando de npm install. Ah, no, mentira, este setup. Acá usamos Node y el setup, sí, el setup es de instalación de dependencias. Entonces aquí pues se está haciendo toda la instalación de dependencias y finalmente corre pruebas. Fíjate que aquí está el comando, acá, el comando en donde dice, hey, mira, pues acá se están corriendo pruebas y vemos nuestras 4 pruebas que pasaron correctamente. Luego, pues ya empieza a limpiar todo ese proceso, a apagar esa máquina y nos dice que todo está correcto. Entonces fíjate todo ese proceso. Algo muy interesante es que las herramientas o las partes en donde quede probado de forma correcta me lo va a mostrar con un check. Y aquí ya hay algo muy interesante. Tienes un feedback temprano, tienes un feedback visual, tienes un check en donde te dice que todas tus pruebas es correcta, que tus funciones pues funcionan como deberían con base a tus pruebas. Veamos por ejemplo cómo sería cuando falla. Vamos a volver a nuestro código y por ejemplo hagamos que pues introduzcamos un bug. Digamos que estoy trabajando en la función math y por X o Y razón cambie esta validación, o por ejemplo ya no lo voy a dividir sino lo voy a multiplicar. Eso debería romper mis pruebas porque pues ya no va a ser lo mismo. Alguien llegó y cambió esto. Entonces nuestras pruebas deberían detectarlo. Entonces digamos que aquí vamos a hacer un commit y vamos a ver que se detecte directamente en el servicio de integración continua. Ya hice el commit de introducir ese bug y vamos a ver qué pasa aquí. Esto es muy interesante porque realmente tú podrías correr pruebas de forma local. Claro, y podrías detectar errores. Pero recordemos que nosotros trabajamos en equipo y normalmente a veces cuando cambiamos un módulo puede que corrompa otro. Entonces esto corre todas las pruebas de todo tu sistema y puede detectar de forma temprana si algún otro módulo se rompió, o es más, si alguno de tus compañeros también hizo algo que rompió las pruebas y que ahora no funciona como debería. De por sí esto también sirve mucho para la revisión de código, para hacer code review, porque cada vez que tú recibas un pull request puedes revisar, ok, este pull request de mi equipo pasa todas las pruebas. Si no, pues ni siquiera lo reviso básicamente porque tienen que pasar las pruebas. Fíjate que acá ya hizo el setup y por ejemplo aquí debería romperse porque pues ahora introdujo un bug y pues dividir ya no funciona como debería. Fíjate, entonces aquí dice que hay un error. Dice, hey, no pasó una prueba. Dice que pues 3 pasaron pero una falló. Sin embargo, si solo una falla, ya falla todo el proceso. No va a haber ni una sola prueba, o básicamente si solo falla una sola, pues ya te dice que todo el proceso falló y te deja el commit como que no pasó pruebas. Y acá tienes un feedback y te dice, oye, esto no pasó las pruebas, fíjate, pero hay alguna prueba que está fallando.
¿Qué tal? Cuéntame qué te pareció, déjame en los comentarios qué tal este primer vistazo de Jihad Actions. Realmente no solo lo podrías utilizar para pruebas, lo puedes utilizar para linter, es decir, correr linter automáticamente, o también hacer deployment y hacer como todo este flujo de DevOps y empezar a tener todos estos flujos de integración y entrega continua y tener como toda esta cultura de DevOps dentro de nuestros proyectos. Así que es una forma de empezar a correr pruebas unitarias automáticamente en servidores de integración continua con Jihad Actions. Ahora te quiero comentar y compartirte algo. Yo voy a estar subiendo contenido sobre testing en YouTube de forma libre de esta manera. Sin embargo, también he estado trabajando fuertemente en cursos de testing en la plataforma de Platzi y voy a lanzar 4 cursos. El curso de testing para servicios, pues enfocado en servicios de Angular, componentes, también uno enfocado en formularios, como hacer testing correcto de formularios, hasta llegamos a hacer unit test del routing. Y no solo unit test, en este curso específico fuimos un poquito más allá y hicimos integration test. Entonces también puedes ir allí y tomar esos cursos. Recuerda que Platzi es ese hack para aprender de forma efectiva, así que lo puedes encontrar desde ahí. Ya, y eso es todo. Así que recuerda suscribirte a este canal, dejar tu comentario. Recuerda también me puedes seguir en Instagram como NicoBytes, en donde igual también respondo preguntas por medio de stories. Y si no, la vieja confiable, donde me puedes seguir y preguntar en mi Twitter. Así que nos vemos en el siguiente video.